¿Qué ha pasado? Los veo frescos. Y la promoción regresó de viaje, porque la última clase había un tercio, ¿no? Bien, jóvenes, les voy a pedir un favor, ¿ya? Tratemos de mantener la atención porque esta es una clase un poco árida, vamos a tratar de hacerlo lo más participativo posible. Recordando que el agua corporal total supone el 60% del peso corporal humano. O sea, si nosotros midiéramos nuestra agua corporal es el 60% del peso corporal. Y el agua corporal está en dos compartimentos. El intracelular, que son los 2/3, o sea, el 40%, y el extracelular es el tercio, o sea, el 20% del agua corporal total. ¿De acuerdo? En el adulto promedio, el agua corporal total es el 60% del peso corporal. Pero hay un dato que es muy importante, jóvenes, que entre los varones y las mujeres también hay un poquito más de diferencia. Las mujeres tienen menos agua corporal total y un poquito más de grasa, no constituciones hormonales, anatómicas. Pero aquí hay una situación dramática. Los recién nacidos pueden tener entre 75 a 77% de agua corporal total de su peso total. De allí que la deshidratación tiene un impacto mucho mayor en los recién nacidos y también en los adultos mayores. Mire, el adulto mayor prácticamente tiene entre el 55 al 50% de su peso corporal. Muchas veces los ancianos andan un poquitín deshidratados, de ahí que el golpe de calor, la deshidratación tiene mayor movilidad. En el adulto es el 60% del peso corporal. Y si quisiéramos hacer un pequeño ejemplo, en un varón sano de 70 kilos, el agua corporal total es el 60% de su peso. Un varón de 70 kilos, acá hay muchos jóvenes con 70 kilos o más, podrían tener teóricamente 42 litros de agua, ¿no? De los cuales en el intracelular son los 2/3, 28 litros, el extracelular 14 litros, y el intravascular y el intersticial, ¿no es cierto? 25%, es el 3.54 litros el intravascular y el intersticial 3.5. El agua para el funcionamiento de nuestro organismo es fundamental. Tenemos que recordar, jóvenes, que la distribución de agua entre los espacios intravascular e intersticial puede afectarse por las variaciones en el equilibrio de las fuerzas de Starling, ¿no? Si yo tengo un compartimento y tengo menor presión oncótica, ¿el agua va a salir o va a entrar? Si hay una hipoalbuminemia, el paciente desnutrido tiene poca proteína, tiene menor presión oncótica, el agua tiende a salir, ¿cierto? Y también hay que valorar la presión oncótica y también la presión hidrostática, ¿de acuerdo? Si yo tengo un paciente que tiene unas varices y todo el día está parado, ¿por qué hace edema? Porque hay un incremento en la presión a nivel de las venas y por mayor presión hidrostática el agua del compartimento intravascular pasará al intersticial. Acuérdense las fuerzas de Starling, ¿no? Y en esta gráfica muy simple, si yo tengo una presión oncótica baja, hipoalbuminemia, ¿quiénes tienen hipoalbuminemia? Los nefróticos, ¿cierto? Los nefróticos también. Y si hay un incremento de la presión hidrostática, ¿no? Se genera mayor presión hidrostática cuando hay situaciones que generan retención de sodio. Si hay un desbalance entre la presión oncótica que baja y la hidrostática que se eleva, se producirá el edema, ¿de acuerdo? Entonces el edema es el pasaje de líquido desde el intravascular hacia el intersticial. ¿Por qué? Porque el equilibrio de fuerzas oncótica y hidrostática se altera, ¿cierto? Bien, la regulación renal del agua. El riñón intacto se va a adaptar a los cambios en el agua corporal, aumentando la excreción o la absorción de agua, y esto está mediado por la vasopresina, ¿no? Jóvenes, imagínense que ustedes en un fin de semana celebrado, ¿no? Que han pasado sus pasitos, el parcial ha estado bueno, y han ido a un chifa, ¿no? Acá hay buenos chifas, creo, ¿no?
Hay un chifa ya han comido a reventar, ¿ya? El chifa tiene alto contenido de sal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando uno llega a la casa y todavía es temprano? Sed. Tráigamela. ¿Y por qué? Porque al comer alto nivel de sal, ¿qué está pasando con la concentración de sodio? Se eleva. Esto pasa por los osmoreceptores a nivel del sistema nervioso central, del hipotálamo. ¿Y qué va a pasar? Para mantener una concentración constante tomamos agua. ¿Qué va a pasar si no tomamos agua? ¿La micción va a aumentar o disminuir? Va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Para lograr una mayor dilución, es decir, mantener una osmolaridad adecuada, preservar el agua para que no haya tanta osmolaridad, tanta hipernatremia, ¿no? Muy bien, jóvenes, ¿qué pasa si ustedes van al gimnasio? El primer día de gimnasio se compran su ropa nueva, ven a los personal training, varones y mujeres, quieren imitarlos y a tomar agua, y toman ese día 3 litros de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegan a la casa a la hora? Hay mayor diuresis, menor diuresis. Mayor diuresis, ¿por qué? Porque el agua que no hemos necesitado, que no necesitamos, ¿qué hacemos? Lo vamos diluyendo. ¿Quién tiene responsabilidad de mantener una concentración de agua y electrolitos? Ese riñón, aumentando la excreción o la reabsorción de agua. Este proceso está mediado por la vasopresina, que es la hormona antidiurética que permite el movimiento de agua en la zona de vista. La vasopresina puede activarse por estímulos osmóticos, hiperosmolaridad sérica, o estímulos no osmóticos por hipovolemia. Estos estimulan la liberación de vasopresina y se va a producir la reducción de la excreción renal de agua, ¿cierto? Si analizamos en un cuadro general la composición de los volúmenes de líquido del organismo, ¿cuál es el principal ion del espacio extracelular? Y en el potasio es el principal ion, ¿cierto?, del espacio intracelular, el potasio, ¿no? Hoy día vamos a hablar nosotros del sodio. El sodio corporal es un constituyente fundamental, es absoluto, predominante en el espacio extracelular. Del 85 al 90% del sodio está en el espacio extracelular. Y obviamente nosotros necesitamos mantener un valor constante entre 135 a 145 miliequivalentes por litro a nivel sanguíneo. Las variaciones del sodio desde el punto de vista clínico se manifestarán como estados de hiponatremia cuando hay menos de 135 o estados de hipernatremia cuando el sodio es mayor a 145. En la hiponatremia, fundamentalmente hay una expansión del volumen, ¿no es cierto? Y en la hipernatremia, generalmente, contracción del volumen, ¿ya? Entonces, recordemos este valor y que los trastornos pueden ser hipo o hipernatremia. Los trastornos hidroelectrolíticos, porque estamos viendo el metabolismo del agua y el sodio, pueden ser de volumen. Cuando hay un déficit de agua, cuando hay un déficit, ¿no es cierto?, del espacio fundamentalmente extracelular y intravascular, cuando hay un déficit hablamos de deshidratación, ¿cierto? Y cuando hay un exceso estaremos hablando de un paciente hipervolémico en la cual la principal manifestación es edema. Esto es sencillo de determinar, ¿cierto? Y cuando hay trastornos electrolíticos de la concentración estaremos frente a, si hay déficit, la hiponatremia, y si hay exceso, la hipernatremia. El organismo, jóvenes, necesita mantener un nivel constante de la composición de agua y electrolitos. Se llama eso homeostasis. Ustedes saben qué es la homeostasis, lo han estudiado, lo han repasado, ¿no? Y también lo hemos vivido. Jóvenes, ¿qué pasa si ustedes comienzan, acá hay deporte, son deportistas los chicos y chicas de acá? ¿Quiénes juegan fútbol? Vóley, básquet, frontón, pero me han dicho que esa es una promoción que juega. Si uno comienza a jugar 1 hora, 2 horas, ¿qué vamos a terminar?
vamos a sudar, vamos a perder agua por la perspiración insensible, por la sudoración. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se mantiene homeostasis? ¿Qué pasa con el organismo? Sudas, pierdes líquido, aumenta tu osmolaridad, disminuye tu volemia y se activa el mecanismo. ¿Qué? ¿Cuál es el primer mecanismo? El más primario. La sed, ¿cierto? La sed, ¿no? La sed, obviamente. Y el otro mecanismo en el cual se regula también la eliminación o absorción de agua es la vasopresina. Es importante entender que el organismo va a tratar de defenderse o con la sed o con la liberación de vasopresina para mantener la constancia del medio interno. La cantidad de agua y electrolitos entre los diferentes compartimentos corporales debe mantenerse en equilibrio. Siempre tu organismo va a tener equilibrio. ¿Y cómo se controla esto? Debemos mantener el equilibrio a través de ingresos, ¿no?, los cuales deben corresponderse con la eliminación. Si yo tomo más agua, voy a eliminar más orina, por decir algo. Si tomo menos agua, voy a orinar menos cierta cantidad. Esta reflexión muy sencilla, ¿por qué? Porque el organismo trata de mantener la constancia, la homeostasis. La osmolaridad es otro concepto en el cual el organismo trata de mantener la volemia y la osmolaridad. Es la concentración de solutos en una solución. Los principales solutos del espacio extracelular son el sodio y los aniones bicarbonato y cloro, ¿cierto? En el espacio intracelular son el potasio y los ésteres de fosfato orgánico. ¿Sí? Estos solutos, sobre todo el sodio, ¿cierto?, son los que proporcionan la osmolaridad efectiva, hablando de sodio en el compartimento extracelular. Se expresa en miliosmoles por litro de agua. Es importante, jóvenes, anotar que el organismo va a tratar de mantener la homeostasis, una constante en la cantidad de agua y una constante en la osmolaridad. Esta formulita, sí, por favor, revísenla. La osmolaridad sérica se calcula a través de multiplicar 2 veces el sodio sanguíneo más la glucosa entre el 18, porque la glucosa también tiene una carga osmótica, sobre el nitrógeno ureico entre 2.8. Algunos laboratorios no dan nitrógeno ureico, sino dan urea. Entonces, el nitrógeno ureico puede ser igual a la urea entre 2.14. Y debemos tener una osmolaridad entre 275 a 995 miliosmoles por kilo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante a tener en consideración. Esta lámina quiere llamar la atención lo que hemos venido diciendo hace minutos. Debe haber un equilibrio entre los ingresos y los egresos de agua para mantener la homeostasis. Es decir, si nosotros tenemos una ingesta de agua de 1 a 1.5 litros y nuestro organismo a través del agua de oxidación nos proporciona entre 300 a 500 centímetros cúbicos, los egresos deben corresponderse. Volumen de orina 1 a 1.5 litros con, ¿no?, las pérdidas excesivas que somos sobre los 500. Ahora, este equilibrio no es milimétrico, no es decimétrico, ¿no es cierto? Siempre hay un margen, pero el organismo trata siempre de compensar. Usted está expuesta al calor, llega a la casa, tiene sed. ¿Por qué? Porque al perder más líquidos a través de la perspiración, la sudoración, tu organismo necesita que ingrese agua para compensar. ¿No es cierto? No puedes tomar agua. ¿Qué va a pasar? Tu diuresis va a disminuir, porque trataremos de el organismo de compensar a través de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, creo que este concepto queda claro. Si una persona ingiere entre 1 a 1.5 litros de agua, este agua va a pasar del extracelular, va a haber un intercambio, ¿no?, pero también hay un aporte de agua del metabolismo celular. El organismo va a tratar de eliminar a través de las heces 100 centímetros, perdón, 0.10 litros por día o 100 centímetros cúbicos,
También va a eliminar a través de la sudoración, ¿no? Son valores promedios, obviamente depende de la persona, el ambiente donde está, la temperatura, la actividad física, etc. También se pierde a través de la actividad, ¿no?, de la respiración insensible, de la respiración. Si un paciente tiene diarrea, por supuesto que va a perder mucho más por vía digestiva. Si tiene una gran sudoración, va a perder por la vía de la respiración insensible, perdón, por la sudoración. Y si tiene una gran polimnia, va a perder a través de la respiración. Total, las pérdidas de 0.5 litros día, pero el gran órgano que es responsable de la mayor eliminación del agua es el riñón a través de la filtración, ¿no es cierto? Se va a producir un volumen de orina entre 1 a 1,5 litros al día y la idea es siempre mantener la homeostasis. Muy bien. La regulación del equilibrio hídrico está fundamentalmente dada por la sed. Cuando hay una osmolaridad plasmática por encima de 240 miliosmoles, se produce la sed. Hay personas, los adultos mayores no tienen mucha sed. No sé si ustedes habrán escuchado que más o menos hace casi 10 años en Europa, ¿no?, en Italia, España, Francia, mucho adulto mayor vive solo. Y habían encontrado que en las épocas de mayor calor había habido una ola de calor, las temperaturas estaban por los 35 grados. Y pasaba que de repente los vecinos estaban alertados, tocaron la puerta, no salía nadie, y la gente recibía mal olor. Entonces entraban los bomberos, la Cruz Roja, y había muchos ancianos muertos, había una epidemia de muerte. ¿Qué pasaba? El adulto mayor, al tener mucha temperatura, comenzaba a sudar más. No tenía sed o tenía imposibilidad de hidratarse adecuadamente y terminaba en lo que se denomina el golpe de calor, que trae alta tasa de mortalidad. La sed. Obviamente cuando uno está joven, inmediatamente funciona la sed. Comes algo que está saladito, pues tienes que tomar más líquido, ¿no es cierto? La sed es un mecanismo en el cual tratamos de ingerir la cantidad de líquidos, uno, para mantener la volemia, y dos, para evitar que la concentración, la osmolaridad, se incremente. Pero el otro elemento de regulación del equilibrio hídrico es la liberación de la hormona antidiurético vasopresina. ¿Se acuerdan de esta hormona? ¿No? A nivel, ¿no es cierto?, hipotálamo, ¿no?, la neurohipófisis, perdón, la hipófisis, la neurohipófisis, ¿no? A nivel de los núcleos supraópticos existen osmoreceptores. Cuando usted debe ingerir una cantidad mayor de sal, aumenta la osmolaridad, estos osmoreceptores se activan y se libera la hormona antidiurética. ¿Para qué? Si se libera la hormona antidiurética es para aumentar la diuresis o disminuir la diuresis. Para ahorrar agua. ¿Qué va a pasar si usted no toma líquido? Llegas a tu casa y vas a miccionar mayor o menor cantidad. Menor cantidad. ¿Por qué? Porque tu hormona antidiurética dice: Juan ha comido más sal, tiene mayor osmolaridad. Los osmoreceptores dicen: oye, este señor ha comido mucha sal, aumenta la osmolaridad. ¿Qué pasa? El organismo tiene que mantener homeostasis. ¿Cómo se mantiene la homeostasis? Activas la sed para tomar más líquido y diluir y regular la osmolaridad, y paralelamente también puedes disminuir la eliminación de agua libre para tratar de mantener la volemia, ¿no? Entonces, todos creo que hemos experimentado estos mecanismos de regulación de la sed, ¿no es cierto? Conservación del agua. Si hay un incremento de la osmolaridad plasmática, incremento del aporte de sodio o una disminución del volumen circulante, una gran deshidratación o una pérdida digestiva. Si usted tiene un incremento de la osmolaridad o disminución del volumen circulante, ¿qué va a pasar? Se activa la sed y la hormona antidiurética. La sed aumenta el ingreso de agua y la hormona antidiurética disminuye la excreción de agua. La idea es retener agua. ¿Para qué? Para disminuir la osmolaridad y incrementar el volumen circulante. ¿De acuerdo? Esa es una tabla que está muy sencilla, muy lógica, y que es bueno que podamos entender. ¿De acuerdo?
La orina será más concentrada cuando hay una privación hídrica. Cuando usted ha salido a hacer compras, ha salido a caminar, ha salido a correr, ¿no? Vas a la casa y poca cantidad, porque de repente no has tenido tiempo de tomar más líquido, hay una orina concentrada, ¿no es cierto? También cuando hay incremento de la osmolaridad extra intracelular, cuando hay incremento de la osmolaridad a nivel de las receptores o osmoreceptores del núcleo supraóptico y paraventricular, se generan los estímulos para que a través de la hipófisis posterior se libere la hormona antidiurética. La secreción de hormona antidiurética hará una orina más concentrada o más diluida. Más concentrada. ¿Por qué? Porque está reteniendo sodio, está jalando sodio. Por eso dice antidiurética. ¿De acuerdo? Excreción de agua. Cuando hay una disminución de la osmolaridad plasmática o incremento del volumen circulante, usted ha comenzado a tomar cantidad, 3 litros de agua, o en un hospital le han puesto al paciente mucha agua libre. ¿Qué va a pasar? Disminuye la sed. Y si disminuye la sed, también disminuirá la hormona antidiurética. ¿Por qué? Para aumentar la excreción de agua, ¿no es cierto? Si yo elimino más agua, concentro más mis solutos, regulo mi osmolaridad y evito la hipervolemia, ¿no es cierto? Entonces, este es otro mecanismo. Si tú tomas mucha agua, ¿qué haces? Ya no hay sed, ya no hay activación de hormonoreceptores. Y si no hay sed, ¿qué pasa con la hormona antidiurética? También baja. Hay que mantener la diuresis, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Tendremos una orina diluida. Cuando hay un ingreso importante de agua, el organismo ya no necesita esa agua, lo elimina. Cuando uno elimina agua, ¿funciona la hormona antidiurética o no funciona? Sí. ¿Qué dicen? No, ¿cierto? Cuando hay dilución de los líquidos corporales, tendremos también una dilución de la orina. Cuando hay inhibición de la producción de la hormona antidiurética, cuando hay, ¿no? Los túbulos colectores están impermeables al agua, cuando uno ingiere gran cantidad de agua va a tener mayor diuresis, es decir, una poliuria, y si el riñón está funcionando bien será una orina diluida, ¿no? El riñón, como hemos dicho, es el mejor aliado del paciente en el manejo y adecuado de los líquidos y electrolitos, es el órgano efector de la respuesta a la pérdida de homeostasis y de electrolitos, y hace finos ajustes sobre el volumen del agua corporal y la concentración de electrolitos. Aquí tenemos la vasopresina, que controla la reabsorción de agua en los túbulos renales, donde se forma a nivel de la neurohipófisis, donde actúa a nivel de los túbulos renales. La vasopresina regula el balance hidroelectrolítico de los líquidos corporales, va a aumentar la permeabilidad de las células en los túbulos distales y en los conductores colectores de los riñones. Disminuye la formación de orina. Jóvenes, cuando vayan a casa, lean cómo actúa la vasopresina, lean sobre las acuaporinas, ¿ya? Es a nivel fisiológico sumamente interesante de poder entenderlo. Es maravilloso cómo nuestro organismo, a través de la vasopresina actuando sobre los túbulos, ¿no?, renales, genera la reabsorción del agua. Y lo interesante es cómo la genera a través del mecanismo de las acuaporinas. Revisen eso, ¿ya? ¿Cuál es la función de la sed de la hormona antidiurética del riñón? Mantener un equilibrio entre los ingresos y los egresos. ¿De acuerdo? Mantener un balance hídrico. Mantenerlo en los. Vamos a hablar clínicamente, porque este es un curso de senior. Paciente uvolémico. El paciente uvolémico es aquel paciente que tiene una volemia normal. Ustedes podrían ser considerados uvolémicos, yo también espero. La volemia se calcula a través del 8% del peso corporal, más o menos. Si alguien tiene 60 kilos, tendría una volemia de 6 por 7, 43, 4 litros 300 aproximadamente. Es un cálculo, ¿ya? En el paciente uvolémico se mantiene la homeostasis a través de la ingesta
y o administración de líquidos y electrolitos mediante el acceso libre a alimentos y bebidas que puedan proporcionar los requerimientos. ¿De acuerdo? ¿Por qué somos euvolémicos? Porque usted tiene acceso al agua, tiene acceso a los alimentos, que mantienes euvolémico, que tienes un reflejo de la sed intacto, porque tienes una neurohipófisis que te secreta vasopresina, y tienes un riñón con túbulos que pueden hacer el ajuste de mantener el volumen. ¿Es así o no es así? ¿Es así? ¿Cierto? El paciente euvolémico es aquel que denominamos en buen estado de hidratación. A mis alumnos de práctica los tengo, como dirían los argentinos, hinchados, tanto repetir. Pero un paciente euvolémico tiene las mucosas húmedas, tiene la piel no reseca, tiene, ¿cierto?, una diuresis normal, no tiene edema, no tiene ascitis ni derrames, su presión arterial es estable, idealmente 12-8, no tiene taquicardia, su frecuencia respiratoria está en límites normales y debería tener una temperatura normal. Esto es el euvolémico, ¿no es cierto? Pregunta, ¿el euvolémico tiene signo del pliegue? No. ¿El euvolémico tendrá edemas? No. Es importante mantener siempre un balance hídrico en el paciente. Las necesidades hídricas pueden ser calculadas considerando la diuresis, la pérdida de agua por heces y las pérdidas insensibles. La diuresis mínima necesaria para excretar la carga de solutos diarios de 0,500 mililitros, perdón, o 0,5 litros por día, ¿no? Esto se ha calculado que la diuresis mínima necesaria para excretar la carga de solutos diarios de 500 centímetros cúbicos por día. La pérdida de agua con las heces suele ser de 200 mililitros, esto es variable. La pérdida de agua insensible e imperceptible a través de la piel y vías respiratorias es de 400 a 500 mililitros día. También debe considerarse el agua producida por el microorganismo endógeno, que es entre 250 a 350 mililitros por día, ¿no? Y obviamente en un balance uno tiene que pensar si tiene diarrea, si tiene, ¿no es cierto?, una gran poliuria, las pérdidas que no son fisiológicas se consideran. Pero el concepto, jóvenes, es hay que mantener un balance, ingresos, egresos, idealmente un balance neutro. Para mantener un balance hídrico neutro debemos considerar la suma de cada uno de los componentes de la pérdida, ¿cierto? Y se concluye que la cantidad mínima necesaria para mantener la homeostasis es de 1400, ¿no?, centímetros cúbicos por día. Si usted toma 1,5 litros es lo mínimo, y deberíamos tomar entre 2 litros y medio, ¿no?, más aún en épocas donde hace mucho calor. Lo importante es tratar de mantener un balance hídrico. Pero también hay que tener un balance de electrolitos. El aporte habitual es de proporcionar entre 75 a 175 miliequivalentes de sodio al día. Una dieta habitual con 4 gramos de sodio proporciona 172 miliequivalentes de sodio al día. Jóvenes, ¿a ustedes les gusta comer saladito? Depende, acá hay uno que es la cultura de la salud. Pero el Perú come salado, ¿no es cierto? Comemos salado. ¿Cuántos gramos estamos echándole un arroz chaufa saladito? ¿Cuántos gramos? Jóvenes, entre 6 y 8 gramos. 4 gramos es una comida hiposódica. Imagínense la cantidad de sodio que comemos. Una dieta habitual con 4 gramos de sodio proporciona 172 mililitros. Deberíamos comer en realidad bajo de sodio. Si hay ciertos alimentos, deberíamos considerar también entre 20 a 60 miliequivalentes de potasio si la presión renal es normal, y también para mantener un balance adecuado deberíamos administrar entre 100 a 150 gramos de glucosa al día para minimizar el catabolismo proteico y prevenir la cetoacidosis. ¿Por qué es importante? Porque para mantener una homeostasis adecuada, a un paciente hay que darle mínimo 2 litros al día, proporcionarle 154 miliequivalentes por día, en potasio 40 miliequivalentes por día y una cantidad de glucosa de 100 gramos por día. Ustedes van a ver en las emergencias, el paciente está mal, pónganle su dextrosa con sus electrolitos, sodio, potasio, ¿no es cierto?,
¿Para qué? Para mantener una homeostasis, y dependerá si el paciente está deshidratado, si tiene alguna otra patología para ajustar la cantidad de volumen. ¿Ya? Vamos al paciente hipovolémico. El paciente hipovolémico tiene un déficit de agua y de sodio. Eso se entiende. Está hipovolémico, tiene poca cantidad de volumen a nivel de microondas. La hipovolemia puede ser resultado de pérdidas renales o extrarrenales de agua y sodio a partir de líquido extracelular. Las pérdidas de agua sola también pueden causar hipovolemia. ¿Cuál es la causa más frecuente clínicamente de hipovolemia? La deshidratación por sodio. Es lo primero que usted como médico va a ver, paciente deshidratado. ¿Por qué puede deshidratarse el paciente? Por diarreas, por vómitos, ¿no es cierto? Por una sudoración excesiva, por una gran poliuria, etc. Entonces, el paciente hipovolémico tiene déficit en el contenido de agua y de sodio. El paciente puede estar hipovolémico por pérdidas renales o extrarrenales de agua y sodio. Las causas extrarrenales, la pérdida de líquido del tubo digestivo, ya dijimos, vómitos, diarrea, succión nasogástrica, drenaje de fístulas, las hemorragias de pueblo es una gran hipovolemia, la acumulación de líquido en el tercer espacio en enfermedades graves, que producen ascitis, edema, las pérdidas respiratorias, pacientes con gran polinemia, no solamente tienen la polinemia, están aumentando la respiración insensible, pérdidas cutáneas, las quemaduras. ¿El paciente con fiebre requiere agua adicional o no? Mayor temperatura, mayor sudoración y hay un incremento de la pérdida insensible. Entonces también hay que hidratar. Pero pueden haber pérdidas renales, el efecto de los diuréticos. Un paciente puede deshidratarse porque le damos diuréticos en cantidad inadecuada. Los pacientes con nefropatías perdedoras de sales, pacientes que tienen deficiencia de los mineralocorticoides, o pacientes que tienen resolución de una enfermedad renal obstructiva. El paciente tiene una hidronefrosis, tiene una neuropatía obstructiva, le hemos puesto la sonda, se generó una diuresis masiva y el paciente puede estar en hipovolemia por causa renal. Pero la causa más frecuente son las causas extrarrenales. ¿Se acuerdan ustedes? No eran muy jóvenes. En el Perú hubo una epidemia de cólera, más o menos hace unos 15 años, ¿no? Una diarrea coleriforme no te da, pues, digamos, cámaras diarreicas de 500 mililitros, 1 litro, te puede dar 2, 3, 5 litros. El paciente entraba en estado de hipovolemia y shock. Presentación clínica. Un paciente con hipovolemia, con deshidratación. Esa voz la conozco. No sé de qué canal es, pero ahí está. ¿Cómo es eso? Ahora entramos a la voz oficial. Jóvenes, el paciente con hipovolemia, el paciente deshidratado, esto sí es central porque usted clínicamente tiene que reconocerlo. El paciente no viene, doctor, mire, vengo con una hipovolemia, vengo con un líquido extracelular contraído, con una hiperosmolaridad. No, el paciente lo dice. El paciente hipovolémico tiene sed, está con astenia, debilidad, calambres musculares, mareo prostático. ¿No? El viejito que se levanta y mareo porque está deshidratado. Puede llegar hasta el síncope y come en estado de hipovolemia grave. Sed, astenia, debilidad, calambres musculares, mareo prostático. Y además este paciente que está hipovolémico tendrá pues una presión venosa yugular baja, tendrá hipotensión, taquicardia, prostatismo, ausencia de sudor, disminución de la turgencia de la piel, sequedad de la glucosa, globo ocular hundido, fontanela hundido en el caso de los niños, oliguria, trastorno sensorial. Yo creo que es una clínica que sí podemos reconocer cuando el paciente está deshidratado y hipovolémico, ¿no es cierto? Y obviamente el hematocrito y la albúmina sérica pueden incrementarse. ¿Por qué? Por la hemoconcentración. Hay poco volumen, puede haber hemoconcentración. La urea y la creatinina también pueden elevarse inicialmente por la hemoconcentración y luego por la falla renal.
una hipovolemia marcada, una hipoperfusión tisular y puedes tener insuficiencia renal. Primero prerrenal y luego renal. El sodio en orina en una hipovolemia. ¿Qué hace si el paciente está hipovolémico? El riñón trata de jalar sodio o de botar sodio. De absorber sodio, por eso que el sodio en orina puede ser bajo, menos de 15 miliequivalentes. La excreción fraccionada de sodio es menor al 1% y el cloro en orina también menos de 20 miliequivalentes. El otro extremo, el paciente hipervolémico. Ese es otro trastorno del agua. En la hipervolemia suele deberse a un exceso en el contenido de agua y el sodio. Las manifestaciones clínicas se deben al exceso de agua y sodio corporal y pueden ser resultado de mecanismos fisiopatológicos que igual retienen agua y el sodio al espacio extracelular. En la fisiopatología de la hipervolemia hay una función renal anormal, puede haber administración excesiva de líquidos intravenosos o desplazamiento del líquido del intersticial hacia el plasma. Ustedes jóvenes han visto más o menos ya cuánto tiempo tienen de semiología. En estos casi 2 meses y medio, ¿no? Algo han aprendido, ¿no? O seguimos perdidos en el espacio. No, ya saben cómo examinar, ya saben cómo preguntar, ¿no es cierto? Ya saben tomar la presión, el pulso, la temperatura, ¿no? Ya saben cuando el paciente está grave, no está grave. Ya vamos iniciando la medicina, ¿no? Ya usted llega a su casa y la mamá dice, mi querido doctor, mi querida doctora, ya nos va respetando la gente. Lógico, ¿no? Y ya vamos de blanco. Jóvenes, cuando hay hipervolemia, la insuficiencia renal, el paciente tiene edema, insuficiencia hepática, tiene edemas, tiene asitis, insuficiencia cardíaca, edemas, asitis, compresión pulmonar y complicación tubular. También puede haber hipervolemia cuando hay una secreción inapropiada de hormonas tiroides, cuando hay un daño a nivel central de una meningitis como hipotalámico y te da el CIHAT, tú puedes tener incremento en la absorción de agua sin el trastorno de la osmolaridad. El paciente tiene más agua, hipervolemia, o también terapia de líquidos intravenosos inadecuados, ¿no? En la presentación clínica, ¿no? Y este es un dato interesante, dice que, puesto que los signos manifiestos de la hipervolemia, ¿qué signos manifiestos en la hipervolemia? Edema, asitis, congestión, anasarca. Dados que los signos manifiestos pueden no observarse hasta que se produzca una retención de 3 a 4 litros, a menudo de indicación o la planteamiento más temprano, ¿cuál es? La elevación gradual en el peso. Si tú tienes un paciente cirrótico, tienes un paciente cardíaco, tienes un paciente nefrótico, ¿cómo te das cuenta que está subiendo de peso, está reteniendo más líquido? Buscándole edemas, congestión, asitis, pesando al paciente. El peso es el momento más importante, el peso, ¿no? Entre los síntomas de la hipervolemia puede incluirse el edema de las extremidades, la distensión abdominal por asitis y la disnea. ¿Por qué disnea en la hipervolemia? Por congestión pulmonar. ¿Ya? La expansión del compartimento intersticial puede producir edema periférico, asitis y derrames pleurales. La expansión del compartimento intravascular también puede causar estertores pulmonares, elevación de la presión venosa, yugular, reflujo patoyugular, ritmo de galope y elevación de la presión arterial. Yo creo que jóvenes no va a haber dificultad en catalogar un paciente de euvolémico, hipovolémico o hipervolémico, o hay dificultad. En el hipervolémico es un paciente con edemas, con asitis, con anasarca. En el paciente hipovolémico es un paciente con deshidratación, con hipotensión, ¿cierto? Con contracción del intravascular. En la hipervolemia ya hemos dicho el aumento de peso, los edemas, la irritación yugular, el aumento del gasto cardíaco, el edema pulmonar, el derrame pleural, la hepatomegalia, la asitis, anasarca y convulsiones puede haber por edema cerebral. Generalmente en la hipervolemia el diagnóstico es fundamentalmente clínico.
La concentración de la orina, el sodio en la orina puede ser baja, que refleja la retención renal de sodio, y muchas veces a través de la radiografía, ecografías o tomografías podemos evidenciar la congestión pulmonar, los derrames pleurales o ascitis. Entonces, en ese sentido creo que si usted habla solamente del agua, hay un estado euvolémico en el cual los ingresos y las pérdidas son iguales, un estado hipovolémico donde no hay mucho ingreso, ¿no es cierto?, donde hay déficit de agua, donde el paciente está con una clínica de deshidratación, y en la hipervolemia en realidad hay una sobrecarga. El paciente tiene edemas, tiene ascitis, tiene lubricación yugular, ¿no? Vamos a hablar de los trastornos en la concentración. Si el sodio es uno de los principales iones del extracelular, debemos mantener una concentración entre 135 y 145. Sodios menores de 135, hiponatremia. Sodios mayores de 145, hipernatremia, ¿no? Entonces es importante. En la hiponatremia, el sodio en el plasma es menos 135 miliequivalentes. Cualquier proceso que genere pérdida de sodio, hiponatremia, pérdida de sodio o expansión del volumen, ¿no es cierto?, puede causar hiponatremia. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo una hiponatremia porque tengo el sodio bajo o porque tengo una dilución de ese sodio que en realidad no se ha perdido. Y para esto es importante, usted va a ver un sodio, va a ver un análisis, un sodio bajo, 120, es una hiponatremia. Pero tienes que catalogar si la hiponatremia es euvolémica en un paciente normalmente hidratado, es un paciente hipovolémico o es un paciente hipervolémico. Ahí tienes que tener. Pueden haber hiponatremias euvolémicas cuando hay exceso en el consumo de agua, cuando hay un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, en el hipotiroidismo también se puede producir hiponatremia euvolémica. Puede haber hiponatremia hipovolémica cuando hay uso excesivo de diuréticos, insuficiencia suprarrenal, disfunción tubular renal, vómitos, diarrea, tercer espacio, y puede haber hiponatremia hipervolémica o dilucional, hiponatremia hipervolémica o dilucional en insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Igual acá, las hiponatremias pueden ser euvolémicas, el paciente con polidipsia psicógena. Hay pacientes que tienen trastornos psiquiátricos y toman 6-8 litros de agua. Son pacientes que van a diluir muchísimo su espacio extracelular y va a haber una hiponatremia. El hipotiroidismo, cuando hay una administración inadecuada de agua, o el SIHAT, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Puede haber hiponatremia hipovolémica, cuando hay uso de diuréticos, déficit de aldosterona, disfunción tubular renal, vómitos, diarrea, tercer espacio, ¿no? Es muy frecuente, jóvenes, que nosotros veamos hiponatremias hipovolémicas por problemas digestivos, por diarreas. Pero ojo, puede haber la hiponatremia hipervolémica en un paciente hipervolémico. Es una hiponatremia disfuncional. Vean pacientes con insuficiencia cardíaca, con cirrosis, con nefrosis, y van a encontrar muchas veces sodio bajo. Pero es un sodio bajo dilucional, ¿no? En este caso es más por pérdida. Seguimos rápidamente. Las características clínicas de la hiponatremia se relacionan con el trasvase osmótico del agua intracelular que induce edema celular. Jóvenes, 2 puntos. Las manifestaciones clínicas de las natremias tienen que ver con manifestaciones neurológicas. Hablar de hiponatremia es hablar de manifestaciones neurológicas. Los síntomas son fundamentalmente neurológicos y su gravedad depende de la velocidad y de la magnitud. Si tienes una hiponatremia aguda, severa, tendrás un paciente con riesgo de una grave afectación neurológica. Hablamos de una hiponatremia aguda que se instala en menos de 2 días. Si el sodio está entre 125 miliequivalentes, podrá tener el paciente náuseas, malestar. No es muy
aparatoso el cuadro. Pero si es menos de 125, ya tienes una hiponatremia significativa. Generalmente el paciente puede tener cefalea, letargo, confusión de obnubilación. Hay compromiso de sensación. Esto se ve muy frecuentemente en gente adulta mayor, pero ojo, si usted ve un sodio de menos de 115, es un paciente que ya tiene una grave afectación neurológica, estupor, convulsiones o algo ha pasado que ese organismo no ha podido mantener las homeostasis. Tienes una hiponatremia aguda, cuanto más rápido, el compromiso es mayor. 125 náuseas, malestar, menos de 125 cefalea, letargo, confusión, obnubilación, menos de 115 es una hiponatremia grave, estupor, convulsiones y coma. Hay que reponer sodio, pero a una velocidad progresiva. Si usted repone sodio de manera muy rápida, eso lo vamos a ver en medicina 2, se puede dañar el cerebro. Mielinolisis continua, con daño cerebral irreversible. Acá, jóvenes, parte de la información médica. Hay consideraciones especiales. ¿Cuándo se habla de pseudo-hiponatremia? Es un fenómeno de laboratorio que cuando el paciente tiene alto contenido de proteínas plasmáticas, tiene un mieloma múltiple, tiene 8, 10 de proteínas totales, o tiene una hiperlipidemia, una hipercolesterolemia severa, cuando el paciente tiene altos niveles de proteínas y lípidos, se va a expandir la porción no acuosa de la muestra en plasma y los va a inducir un informe de sodio bajo. Si usted tiene un paciente con hiperproteinemia o hiperlipidemia en la sangre, ese sodio tienes que tomarlo con pinzas, porque te van a informar una pseudo hiponatremia. Hay la hiponatremia hiperosmolar en dos circunstancias, la hiperglicemia. Pacientes diabéticos pueden presentar hiponatremia. ¿Por qué? Porque por cada elevación de 100 miligramos de cilindro de glucosa en el plasma, el sodio plasmático cae de 1,6 a 2,4. Pacientes diabéticos pueden tener un estado en el cual se presenta una hiponatremia, ¿no es cierto?, que no es real, y también en pacientes a los cuales les han, posterior a una resección transuretral, les han puesto una irrigación vesical con glicina, mannitol o sorbitol, se puede producir una hiponatremia hiperosmolar. Son casos que generalmente los vamos a ver pocos en la práctica, pero sí tengamos en cuenta que si tienes un paciente con alto contenido de proteínas y lípidos, puedes encontrar una pseudo hiponatremia. Jóvenes, no nos perdamos acá, doble resaltador. Cuando hablamos de una secreción inapropiada de hormona antidiurética, se produce por activación de mecanismos de conservación de agua en ausencia de estímulos osmóticos de volumen. Muchas veces hemos visto pacientes que tienen meningitis, encefalitis, accidentes cerebrovasculares, traumatismos cerebrocranianos o en enfermedades pulmonares, tumores malignos que producen hormona antidiurética ectópica, o cuando usamos fármacos antidepresivos, ¿no?, inhibidores selectivos de la serotonina, narcóticos, antipsicóticos, propamina, aunque este antidiurético ya prácticamente no se usa, sin tener un estímulo osmótico, vamos a activar la hormona antidiurética. ¿Qué va a pasar? Vamos a jalar más agua. Y si tú jalas más agua, ¿qué pasa con el sodio de la sangre? Se va a diluir. Es una hiponatremia en la cual el mecanismo es básicamente por una activación no apropiada de la hormona antidiurética que se da en este caso, en estas patologías, ¿no? ¿Por qué es importante diagnosticar un CIJAT? Porque el tratamiento no es darle sodio, sino restringirle volumen. Eso lo vamos a ver más adelante. Generalmente las hiponatremias, cuando son más de 3 días o crónicas, son hiponatremias en las cuales ya la clínica no es muy marcada porque se producen mecanismos de compensación en el organismo. La causa subyacente de la hiponatremia debe establecerse a través de una anamnesis y una exploración física que incluya la evaluación del volumen total y del volumen celular. El paciente tiene una historia de diarrea, náuseas, vómitos, está deshidratado y tiene hiponatremia, obviamente usted dirá, esto es una hiponatremia hipovolémica. Pero si el paciente tiene ascitis, anasaca, tiene una insuficiencia cardíaca, tiene una cirrosis, tiene una síndrome de Flotten, tiene un sodio bajo, ¿usted qué dirá? Es una hiponatremia en un paciente hipervolémico, es una hiponatremia dilucional. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener las cosas sencillas.
El sodio sérico para hablar de hiponatremia debe ser menos de 135. Cuando hay hiponatremia real, la osmolaridad plasmática baja o no baja. ¿Baja o no baja? Baja. ¿Cuál es el principal soluto líquido extracelular? El sodio. ¿Quién mantiene una parte importante de la osmolaridad plasmática? El sodio. Entonces, cuando hay hiponatremia baja la osmolaridad, la osmolaridad de la orina puede estar diluida cuando hay menos de 100 miliosmoles con densidad menor de 1003. El sodio en la orina. Cuando hay hiponatremia, ¿qué pasa a la del sodio? La hormona antidiurética trata de jalar más agua, ¿no es cierto? ¿O no? Cuando hay hiponatremia, ¿qué pasa con la hormona antidiurética? En condiciones normales, más bien trataría de que se elimine más agua para mantener la homeostasis, ¿cierto? Pero en la secreción inapropiada es al revés. También hay algoritmos jóvenes que uno tiene que seguir, y esto es muy sencillo. La hiponatremia, ¿no? Si tenemos una osmolaridad plasmática baja, es una hiponatremia real, o una osmolaridad urinaria alta, hay una contracción del volumen extracelular. Si el volumen extracelular es disminuido, ¿no es cierto?, con una concentración de orina, sodio en orina menor de 10 milimoles sobre el litro, hay una pérdida extrarrenal. Esto es lo que más comúnmente vamos a ver, ¿no? Las pérdidas por vómitos, por diarreas. Hay que seguir los algoritmos. Y en el caso de la hipernatremia hay un sodio de más de 145, esto está clarísimo, ¿no es cierto? Presenta un estado de hiperosmolaridad. Ya no hay hiperosmolaridad, sino hiperosmolaridad. ¿Y qué implica? Depresión intracelular del volumen. Depresión intracelular del volumen. La hipernatremia puede deberse a qué? A pérdida de agua. ¿Cuándo pierde agua? Un paciente que tiene una gran deshidratación pierde agua, ¿no es cierto? Generalmente pierden agua y sodio, pero si pierde más agua se va a concentrar. Un paciente con hipernatremia es un paciente severamente deshidratado. Cuando hay reducción de la ingesta hídrica o excesiva ingesta de sodio. Hay un estado de hiperosmolaridad. El paciente va a estimular la sed, va a haber polidipsia. Si tú tienes osmolaridad alta, el organismo trata de conseguir más agua a través de la sed, la gran polidipsia, o a través de la activación del hormona antidiurética. La secreción de la vasopresina para que, ¿no?, concentre esa orina, jala más agua y tenemos una orina concentrada. Igual puede ver la hipernatremia por pérdida de agua, las diarreas osmóticas, los vómitos, la sudoración profusa, las diuresis osmóticas, la diabetes insípida. ¿No es cierto? ¿Qué es la diabetes insípida? Es una forma de diabetes en la cual se produce una gran poliuria. ¿Por qué? Porque no hay hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, todo ese líquido simplemente se va, ¿no? También puede haber hipernatremia por reducción de la ingesta hídrica, pacientes con sed alterada o no accesibilidad al agua, y puede haber hipernatremia en pacientes con excesiva ingesta de sodio, tabletas de sal, salitre hipertónico, bicarbonato de sodio. Estas láminas son importantes que puedan ustedes revisarlas. Dos palabritas en diabetes insípida. Los pacientes que tienen diabetes insípida central tienen deficiencia en la producción de vasopresina por destrucción de la neurohipófisis o traumatismos neuroquirúrgicos, enfermedades granulomatosa, neoplasias, accidentes cerebrovasculares o nefrogénica, en la cual a nivel renal hay una resistencia a los receptores a la acción de la vasopresina. Puede ser hereditario o adquirida, pacientes que usan litio, de microciclina o proteicina, pacientes con hipercalcémico, potasemia, nefropatías intrínsecas, etc. Ojo, en la diabetes insípida central o nefrogénica, el paciente presenta sed intensa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sed? Porque está perdiendo agua. La hormona antidiurética, no hay hormona antidiurética. ¿Qué pasa con a nivel de los tubos? El agua se va filtrando. Y si concentra el volumen, ¿cuál es tu mecanismo de la sed? Y los pacientes con diabetes insípida son pacientes que tienen una gran polidipsia. ¿Habrá diabetes insípida oligúrica? No.
fotográfica y la imaginación, ¿cierto? Pero la diabetes insípida, si no hay hormona antidiurética, ¿qué pasa? Antidiurética, todo es el agua para la diuresis, es una poliuria. En la diabetes insípida el paciente tiene polidipsia y poliuria. Y en general los síntomas de hipovolemia o disfunción neurológica no se presentan a menos que el paciente presente una anomalía en el reflejo de la síntomas. Teníamos un paciente en el piso y gritaba, ¿no? Desde que llegamos, agua, agua. Yo entre mí decía, ¿qué paciente tan poco educado? Agua, y gritaba. Hasta que un día me acerco y le digo, bueno señor, aquí tiene un poquito de agua, se tomó un compulsión. Me pareció una exageración porque un poco más me arrebata el canto y dice, ¿no? Tenía una diabetes insípida. Manifestaciones clínicas: la hipernatremia provoca la concentración de las células del cerebro cuando se trasvasa el agua para atenuar la elevación de la probabilidad de líquido extracelular. Igual, trastorno neurológico. El paciente con hipernatremia puede tener alteración del estado mental, debilidad, irritabilidad neuromuscular, deficiencias neurológicas focales y en ocasiones convulsiones psicóticas. La hipernatremia severa o la hiponatremia severa te van a dar síntomas neurológicos. Depende de la severidad, depende de la instalación de la progresión. Generalmente los pacientes crónicos toleran más estos campos, pero la hipernatremia, estado de la alteración del estado mental, debilidad, irritabilidad neuromuscular, deficiencia neurológica focal y en ocasiones convulsiones psicóticas. La respuesta normal frente a una hipernatremia es un pequeño volumen de orina concentrada, con osmolaridad mayor de 800. Solamente quiero dejar acá, chicos, que si yo tengo un paciente con osmolaridad menor de 300, una orina diluida, puedo estar pensando en diabetes insípida. Una orina que no tiene buena osmolaridad, puedo estar pensando en diabetes insípida. Si tengo un paciente con hipernatremia y una orina con poca osmolaridad, puedo estar pensando en que no concentres orina, puedo estar pensando en una diabetes insípida, ¿cierto? Cuando la osmolaridad está entre 300 y 800 miliosmoles, puede haber formas parciales de diabetes insípida o de diuresis osmótica. Igual hay que seguir los algoritmos, ¿no? Pero quisiera tomar un minuto, ya lo tenemos acá, doctor. Jóvenes, en el metabolismo del agua es importante saber si el paciente está euvolémico, si está hipovolémico o deshidratado, o está hipervolémico o comélico. Punto. En el sodio, ¿no es cierto? El sodio es hiponatremia en paciente euvolémico, en paciente hipovolémico, en paciente hipervolémico. Lo que vamos a ver como médicos es la hiponatremia en pacientes hipovolémicos. Acuérdense, más rápido la instalación, más severa la hiponatremia, más trastornos neurológicos. Y en el otro lado, la hipernatremia igual, ¿no? Revisen, por favor, no se confundan. Secreción inapropiada de hormona antidiurética y diabetes insípida. En la diabetes insípida, ¿qué cosa hay? Polidipsia y poliuria. ¿No es cierto? En la secreción inapropiada de hormona antidiurética, la secreción inapropiada solamente ¿qué hay? Es un paciente euvolémico que tiene una hiponatremia, en la cual el antecedente, ¿qué cosa es en SIHA? Trastornos neurológicos o también neoplasias pulmonares. ¿Ya? Bien, muchas gracias.